Bienvenido a un ejemplo sobre cómo factorizar una expresión cuadrática usando la técnica de factorizar agrupando. Aquí queremos factorizar 28x al cuadrado menos 5x menos 12. Usando el factor por técnica de agrupamiento. Aquí se dan los pasos para factorizar una expresión cuadrática en la forma ax al cuadrado más bx más c por agrupación. Paso 1. Queremos encontrar los factores de a que se suman a b. Comencemos por identificar los valores de a, b y c. A. El coeficiente de x al cuadrado es 28. B. El coeficiente de x es negativo 5. Y c. El término constante, es negativo 12. Entonces a veces c, o ac, es igual a 28 veces negativo 12. Que es igual a 336 negativo. Entonces estamos buscando factores de 336 negativo que se suman a b, que es igual a 5 negativos. Entonces buscamos dos números que cuando los multiplicamos obtenemos 336 negativos y cuando los sumamos obtenemos 5 negativos. Esta no es una pregunta fácil. Entonces, cada vez que tenemos un problema desafiante como este, a menudo es útil echar un vistazo a la factorización prima de ac, o en este caso, 336 negativo, y sigamos adelante y hagamos esto. Pero cuando escribimos la factorización prima, solo veremos 336 positivos, y luego trataremos con los signos después de tratar con la factorización prima de signos. Entonces sabemos que 336 es igual a 28 por 12. Y luego 28 es igual a 4 por 7. 7 es primo. 12 es igual a 4 por 3 y 3 es primo. Y, por supuesto, 4 es igual a 2 por 2, los cuales son primos. Entonces la factorización prima de 336 positivo tendría 4 factores de 2. Un factor de 3 y un factor de 7. Entonces, ahora lo que podemos hacer es trabajar con estos factores primos para determinar dos números que se multiplican para darnos 336 negativos y sumar 5 negativos. Observe como si echamos un vistazo a estos primeros 4 factores, 2 veces 2 veces 2 veces 2 serían 16 y eso deja 3 veces 7, lo que equivale a 21. Lo que significa que dos factores negativos 336 serían negativos 16 veces 21. Así como negativo 21 veces 16. Y creo que los dos factores que estamos buscando, que se suman a los 5 negativos, están aquí. Si echamos un vistazo a negativo 21 veces positivo 16, sabemos que eso nos da 336 negativos, y también notamos que 21 más 16 negativos es igual a b o negativo 5, lo que significa que estos son los dos factores que necesitamos. Entonces, para el paso 2, vamos a escribir el término bx o en este caso, negativo 5x, como una suma o diferencia usando los factores del paso 1. Lo que significa que voy a volver a escribir la expresión dada como 28x al cuadrado. Y luego escribiremos negativo 5x como menos 21x más 16x. Entonces menos 21x más 16x sigue siendo negativo 5x. Y luego tenemos menos 12. Para aplicar el factor mediante la técnica de agrupación, que se describe en los siguientes 3 pasos, tenemos un número par de términos, que ahora tenemos. Entonces, pasa 3, dividimos o agrupamos el polinomio en mitades, de nuevo, porque tenemos 4 términos. La primera mitad serían los dos primeros términos, la segunda mitad serían los segundos dos términos. Paso 4, sabemos factorizar el mayor factor común de la primera mitad y la segunda mitad. Entonces, mirando solo los dos primeros términos, observe cómo el máximo factor común sería 7x. Así que factorizaremos 7x solo de los dos primeros términos. Eso nos dejaría con 4x menos 3. Ahora queremos factorizar el máximo factor común a partir de los dos segundos términos, que serían 4. Entonces, como estamos factorizando 4 positivos, escribiremos más 4 y luego nos queda la cantidad 4x menos 3. Observe cómo tenemos un factor binomial común en estos dos productos, que siempre debería ser el caso al aplicar el factor mediante la técnica de agrupación. Así que nuestro último paso, el quinto paso, es factorizar el factor binomial común. Entonces, si factorizamos la cantidad 4x menos 3, observe cómo nos quedaremos con 7x más 4, que es nuestro segundo factor. El orden de los factores no importa, pero ahora tenemos el trinomio dado en forma factorizada. Por supuesto, si queremos verificar esto,
Podemos encontrar este producto para verificar que obtendríamos la expresión cuadrática dada. Y sigamos adelante y demostrémoslo. Tenemos 4x menos 3. Multiplicado por la cantidad 7x más 4. Para encontrar este producto, distribuimos las 4 y luego distribuimos las 3 negativas. Entonces tendríamos 4 veces x 7 veces, eso es 28x al cuadrado. 4x 4 veces 16x o más 16x. Y tenemos negativo 3 veces 7x, eso es negativo 21x o menos 21x. Y luego finalmente tenemos negativo 3 veces positivo 4, eso es negativo 12 o menos 12. Combinando términos similares tenemos 28x al cuadrado y 16x menos 21x es negativo 5x o menos 5x. Y menos 12. Observe cómo esto es lo mismo que la expresión dada, lo que significa que esto se factoriza correctamente. Espero que hayas encontrado esto útil.